Allí, por ejemplo, había que importar que el paciente trajera dosis más altas de un preparado antiandrógeno y lo llevábamos a dosis más pequeñas que fueron bastante equivalentes a cuando ese medicamento salió en dosis unitaria menor para tratar el isotí. Ahí yo digo, esto está justificado y el ejemplo de cuando no hay medicamentos en el país, uno podría recurrir a la materia prima que está en el extranjero para que te preparen en los recetarios magistrales, farmacias de reconocido prestigio, preparados. Lo que hemos sabido que últimamente se ha introducido por alguien es la receta maravillosa para crecer, mandando a preparar cápsulas que contienen preparados que cuando se analiza lo que tienen, realmente no tiene sentido estarlos colocando en un preparado porque el endocrinólogo pediatra principalmente, cuando se enfrenta a problemas de crecimiento, tiene que hacer un diagnóstico y tiene que tratar si es una persona que tiene una enfermedad que le cause talla baja o si tiene una talla baja constitucional o familiar. Según estos casos, él dispone de medicamentos, ya sea que existiera un déficit de hormona de crecimiento o que hay que intentar con hormona de crecimiento maximizar la talla de la persona, de preparados inyectables producidos por la industria farmacéutica. A la inversa, si los huesos están madurando más que la edad cronológica de la persona, o sea, aumento de la maduración ósea, esa persona puede ir creciendo más, pero después cuando se va a detener en su crecimiento. Niños que le empiezan, niñas muy temprano la pubertad. También existe en la industria farmacéutica tanto inyecciones que retardan la pubertad para permitir el crecimiento y después sumar a la talla final que tiene la persona, eso más el estirón de la pubertad, o comprimidos que se usan en el varón en determinadas circunstancias. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿existe razón para que alguien esté siendo preparado para problemas de crecimiento? Yo diría que no, porque la industria farmacéutica presenta preparados seguros, ya de larga experiencia, todos estos inyectables que yo me referí para retrasar la pubertad, o la hormona de crecimiento cuando esté auténticamente justificado su uso, o en varones iniciando su pubertad o en alguna etapa de su pubertad, una pastilla que actúa impidiendo la conversión de testosterona en hormona femenina, que esa conversión ocurre tanto en hombres como en mujeres, pero en el hombre específicamente hay una pastilla que se llaman inhibidores de aromatasa, que los endocrinólogos pediatras las pueden utilizar en determinadas circunstancias cuando el paciente ya lleva adelantado su pubertad, pero todavía tiene posibilidades en su radiografía de mano de ver si hay cartílagos de crecimiento que pueden actuar. Entonces, en resumen, situándole en el día de hoy, todas las malas prácticas que hubieron para preparar cápsulas que sobre todo destacaron como negativas, aquellas que se usaban para combatir la obesidad, ya que hubieron accidentes cardíacos, problemas psiquiátricos, etc., desencadenados por la combinación de medicamentos que se colocaban, como dije, y la alta dosis de cada uno de ellos que se alcanzaba. Podría justificarse en el caso que se hablaba de un medicamento que no esté en el país y que uno tenga que hacer cápsulas. Por ejemplo, la industria farmacéutica no nos proporciona vitamina D en la cantidad adecuada para elevar el alto porcentaje de gente que tienen valores muy bajos de vitamina D con todas sus malas consecuencias. ¿Qué hacemos? Mandamos a preparar cápsulas de vitamina D magistral. Entonces ustedes tienen el ejemplo del efecto negativo que pueden llevar implícito según quien manda a preparar la receta magistral o los casos que está bien indicado. Pero de preferencia, preferir los medicamentos validados, digamos, por laboratorios de investigación o que se hayan genérico o producto en que se haya estudiado la bioequivalencia y nos den plenas garantías.